Bueno, el tema, el día del Señor, ¿les suena? Y sabe que voy a hacer énfasis en el artículo el. ¿Por qué hago énfasis? Porque es que hay una serie de expresiones muy parecidas en su forma fonética, es decir, en su parte de audición. Pero hay mucha diferencia en la parte semántica. Entonces, la fonética se hace referencia a la parte del sonido y la semántica hace referencia a la clase o la parte conceptual, al significado. Y hay que diferenciarlo también de lo teológico, que es distinto, el estudio de Dios. Es que hay unas expresiones, amigo oyente, que antes de iniciar o abordar el programa quisiera compartirlo. Mire, esto suena muy claro. Vea. Día de la expiación, ustedes lo saben muy bien. Y el día de la expiación está relacionado con la ley ceremonial, cuando el sacerdote, sumo sacerdote, entraba ya al Sancta Sanctorum a ofrecer ese incienso que se formaba una nube, y ahí en el propiciatorio se embadurnaba con el dedo la sangre del cordero, y ahí quedaba lavada los pecados o lavados los pecados del pueblo. Ese es el día de la expiación. Miremos el día de reposo. El día de reposo es sencillo, desde Génesis 2:2, después en Éxodo 28, indica que Dios trabajó 6 días y el séptimo descansó. Aquí hay un apéndice que hay mucho debate. Realmente el día de reposo está fundamentado en un hebraísmo, y ese hebraísmo es Shabbat, o Sabaj. A mí me gusta más como Shabbat, suena como más hebreo. Y si ustedes repasan y miran las etimologías hebreas, Shabbat significa reposo, no sábado. ¿Sabe qué significa sábado? Saturno. Así está en el calendario juliano y gregoriano. Ese es el día de reposo. Hay otro día, el día de la resurrección. Imagínense, cuando Jesús es levantado por el poder de la palabra de Dios del sepulcro. Ese es el día también que se conoce, el día de la resurrección. Hay otro día, el día del Señor relacionado con la segunda venida. Ese también se dice el día del Señor, que es cuando Él viene por su iglesia. En quinto hay un que es el anciano de días. No es el anciano viejito de días, sino es el anciano de días. Y esto hace referencia en Daniel 7, del 9 al 13, que habla estas palabras tan hermosas. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y sentó un anciano de días, cuyos vestidos eran blancos como la nieve y el pelo de su cabeza como la lana limpia. Su trono llamaba de fuego y ruedas del mismo fuego ardiente. Esto tengan cuidado, que este también es un día, el anciano de días, no el día del anciano, sino es el anciano de días. Esto nos da a indicar que en los últimos tiempos, Dios, por medio de Jesucristo, juzgará a aquel que lo rechazó, aquel que no creyó, aquel que se condenó. Y esto es tremendo, a mí esto me da mucho temblor. Bueno, y luego sí, como sexto lugar está el día del Señor. Entonces, todos esos anteriores días son diferentes a este sexto, que es el día del Señor. Entonces, para no confundirnos con los anteriores, vamos a entender el día del Señor relacionado con la justicia de Dios,
con el juicio de Dios, con el juicio al pueblo, a la humanidad, a la iglesia, en general, a las naciones. Y también se debe entender como destrucción. También se debe entender esta palabra muy fuerte, la ira de Dios. La ira de Dios. Entonces, cuando usted en las Sagradas Escrituras lea, el día del Señor no se vaya a confundir ni con el día de la expiación, ni con el día de reposo, ni con el día de la resurrección de Jesús, ni con el día de la segunda venida de Jesús, ni con el anciano de días, sino el día del Señor hace referencia a la justicia de Dios. Por eso les leía anteriormente ese versículo tan tremendo, ¿no? Tronos, y se sentó un anciano de días, el juez, el único juez que va a juzgar a la humanidad, a la iglesia y desde luego al pueblo de Israel. Quiero indicar también que esta expresión de el día del Señor aparece 19 veces en el Antiguo Testamento. 4 veces en el Nuevo Testamento, inclusive 1 o 2 en el libro de la Apocalipsis. Entonces, como para ir entrando, ¿qué es lo que realmente vamos a compartir con ustedes de lo que es el día del Señor? Mire lo que dijo Isaías con relación al día del Señor. Él dijo, Isaías 2:12, porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo de hombre altanero, y será abatido, destruido. Por eso yo les decía que el día del Señor se hace referencia a ira, a destrucción, a juicio, a justicia, a apartar los buenos de los malos, es decir, los que seguimos a Cristo y los que no siguen a Cristo. Pero en el versículo 13, también de Isaías 6:9, habla, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Es decir, porque ese día, el día del Señor, el día de Jehová, como lo dicen muchas Biblias, vendrá como asolamiento, porque Él es el Todopoderoso. Y mire, y dice el versículo 8, se llenarán de terror, angustia y dolores, y se apoderarán de ellos. Y más adelante Ezequiel dice, porque cerca está el día de Jehová, día nublado, la hora de las naciones será de justicia. Tremendo lo que dice Ezequiel, ¿no? Y mire lo que dice Joel, ay del día, porque cercano está el día del Señor. Mire lo que dice también el caso de Amós, ay de los que desean el día de Jehová, para que queréis este día de Jehová que tanto desea, será día de tinieblas y no de luz, oscuridad que no tiene resplandor. Es tremendo todo lo que dice Sofonías, calla en la presencia de Jehová el Señor cuando se hace justicia. Y también habla Zacarías, que dice, he aquí el día de Jehová viene y en medio de ti será repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Bueno, dice Malaquías también, antes que venga el día del Señor o el día de Jehová, día grande y terrible. Hasta aquí dejo expuesto, amigo oyente, estos textos para poder comprender cómo cuando se habla del día de el Señor o día de Jehová, es un día, repito, de ira del Señor contra aquellos que fueron malvados. Lo rechazaron y no compartieron las palabras del Evangelio de Cristo. Para aquellos que son desechados,
los destruirá, es destrucción. Aquí es un juicio para que en los últimos tiempos, los que morimos en Cristo, en la primera venida, la primera resurrección, estaremos nosotros glorificados en nuestro cuerpo nuevamente. Pero en la segunda resurrección, cuando venga el juicio del trono blanco, los que murieron sin Cristo resucitarán, tomarán sus cuerpos, ¿y qué es lo que dice el texto? Serán llevados al fuego eterno. ¿Sabe que, Marcelita, esto de el día del Señor, como que a veces no le ponemos cuidado? Sí, sí, ya. Bueno, sí, claro, digamos que ahí yo creo que es como más, y tú que eres historiador, creo que es dependiendo también como la temporada en la que estemos viviendo, porque cuando hay momentos de mucha incertidumbre, de mucha como persecución, tristeza, no sé, agonía, todo esto, pues la gente ahí sí clama porque sea, porque el Señor regrese, ¿cierto? Y porque los malos reciban su juicio y poder los justos como vivir esa vida redimida con el Señor allí en la patria celestial. Pero, y lo decíamos en el programa anterior, que estamos en una época muy peligrosa porque nos estamos acomodando mucho en los quehaceres del día a día. Es que no voy al grupo, no voy a la iglesia o no me siento a leer la palabra para hacerlo ya de manera más personal porque tengo muchas cosas o oro haciendo el almuerzo, haciendo esto, haciendo aquello y no dedicándole el tiempo al Señor. Entonces, realmente estamos viviendo, yo lo digo, Lina Marcela Ballesteros, como un tiempo muy peligroso en ese aspecto, de que de pronto estamos pasando muy por encima y muy como light, por decirlo así, el tema ¿de qué? Del día del Señor. De pronto también lo hemos suavizado, lo hemos minimizado, pero cuando vamos a la palabra de Dios y los textos que Juan mencionaba, pues esto es algo que toda la tierra pues temblará, ¿sí? Porque no es, porque digamos que acá dice que es de juicio, lo que es el día del Señor. Si lo vemos desde la perspectiva del Antiguo Testamento, lo que nos dice, y pues sin ir de pronto al Nuevo todavía, en Apocalipsis, todo lo que se nos menciona, sin duda, podemos ver que es un día de bastante terror, de bastante incertidumbre para las personas. Y eso lo dice, por ejemplo, Isaías en el capítulo 13:6. Griten de terror, porque ha llegado el día del Señor, el momento para que el Todopoderoso destruya. ¿A quién se refiere ahí el profeta Isaías? A Dios, a Yahweh, al yo soy, al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Se refiere al Todopoderoso y dice, griten de terror. Entonces yo creo que bueno, el Señor pone también estos temas para que también mover a la iglesia, a quienes están escuchando. Y como yo decía en algún momento, no es tampoco para permitir que es que la ansiedad, que es que no, ahora ya no puedo dormir porque es que de pronto no. O sea, porque es que también vamos al otro extremo, ¿sí? Que entonces a veces, porque eso pasaba con la iglesia tradicional. Yo me acuerdo que en el colegio donde yo estudiaba, que era de católicos, pues las monjitas nos ponían tareas, sí, de la Biblia, pero mis compañeras me veían yo leyendo el Apocalipsis y decían, nena, no leas Apocalipsis porque te vas a volver loca. Y yo, o sea, sí. Entonces tampoco es porque la gente a veces no lee la Biblia que porque le da miedo de lo que vendrá. No, al contrario, si pasan cosas, gloria a Dios, porque es el cumplimiento de las Sagradas Escrituras. Más bien, esforcémonos cada día a vivir una vida de acuerdo a ese don tan maravilloso que el Señor nos dio de salvación por medio de Cristo Jesús, y trabajemos para que nuestros familiares también sean salvos y que no vaya a caer sobre ellos el juicio por negligencia de nosotros de no haberles predicado. Entonces, sin duda, para no salirme mucho del tema,
Sin duda, el día del Señor es un día que es temible. ¿Temible para quién? Para los que no aceptaron, para los que creyeron que era un juego, que era cosas tontas seguir al Señor, pero para los que estamos en Dios, para los que creemos en Él y para los que hemos renunciado a muchas cosas por ser coherentes y por obedecer a Dios, por ser obedientes a Él y responder a ese regalo tan inmerecido y tan maravilloso que es la salvación, va a ser un día glorioso. Eso es así, entonces es un día temible para quienes lo hayan rechazado. Qué bueno, Marcela, lo que nos has compartido, porque lo que tú decías, ese día terrible, ese día de destrucción, ese día en que se escucha la voz poderosa de Dios para aquellos que nunca aceptaron a Cristo como Señor y Salvador. Y que tú decías, Marcelita, de esa historia bíblica, y pues me da paso para indicar unos solos hechos nomás para mirar cómo ha sido la continua desobediencia del pueblo de Israel y también la continua desobediencia de la iglesia o de las denominaciones. Mire, el pueblo de Israel es 430 años esclavizado. Y mire cómo Dios en su misericordia hizo todo lo que había que hacer con Faraón para poder salir el pueblo de la esclavitud. Pasan el desierto, llegan a tierra prometida y allí deberían el pueblo de Israel haberse sometido absolutamente a la voluntad de Dios. No lo hicieron. Los jueces, uno sí, otro no. Miren en la monarquía. Dios, aunque no estaba en los planes de la monarquía, Dios le dice a Samuel, denles un monarca, dígales que sí voy a darles un rey. ¿Y qué pasó? Todo se dividió. ¿Por qué? Se paganizaron en la idolatría. Eso, por un lado. Pero ¿sabe qué es lo más tremendo que nos debe confrontar? Es que Dios eligió a grandes profetas, empezando desde Elías. Bueno, todos los de ahí en adelante, Isaías, Jeremías, todos. Y llegaron al año 772, donde Dios en su ira, en su juicio, los destruyó. Y quiero como recapitular para que ustedes tengan claridad de estas expresiones que indicamos al comienzo, que fonéticamente son similares, pero que en su parte semántica, es decir, su significado, cambia. Y no podemos nunca, amigo oyente, confundir día de la expiación, que es el lavamiento de los pecados por el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento, como le dice Levíticos. Día de reposo es el Shabbat, que es reposo, descanso, especialmente para el pueblo de Israel. Tercero, día de la resurrección. Es cuando el Señor, por el poder de Dios y la palabra, se levanta del sepulcro. Cuarto, día del Señor en su segunda venida. Es cuando Él viene por su iglesia. Así lo dicen Tesalonicenses 5:2, ¿no? Y este texto de el anciano de días. El anciano de días se hace referencia a esa investidura de gran majestad, de Señor soberano, de Señor de justicia, de Señor de amor, de Señor de misericordia, para separar los salvos de los condenados. Tanto en la primera resurrección como en la segunda resurrección. Estas expresiones son fonéticamente iguales,
pero son semánticamente diferentes a el día del Señor. Reitero, que es juicio, condenación y que es ira de Dios porque Dios es justo, porque Dios es amor, pero también fuego consumidor. Sí. Bueno, estaba hablando, o no, sigue. Sí, quería, antes de que continuáramos, por acá un oyente hace esta pregunta. Dice, una pregunta, entonces, ¿cómo se sigue al Señor? ¿Con amor o con temor a Dios por estos acontecimientos que van a acontecer? Gracias por la claridad. Este mensaje lo deja nuestro oyente en el 322-729-1386. Bueno, hay dos expresiones que resalta la oyente. Una es seguir a Dios con amor. Perfecto, Sí. porque Dios es amor y ese amor es transferible a nosotros. Entonces nosotros amamos a Dios sobre todas las cosas y amamos también a nuestro prójimo. Sí. El segundo término tal vez es donde de pronto hay un poquito de no claridad y es el temor. Es que mire, nosotros por nuestra condición psíquica y por la influencia especialmente de la ciencia de la psicología, el temor lo entendemos como tenerle miedo a Dios, ¿cierto? Sí. Y no, amada oyente, el temor dentro del contexto de las Sagradas Escrituras es, fíjese, sencillo, es sometimiento a la voluntad de Dios. Es humillarse uno delante de Cristo para darle la gloria a Dios. Es ser uno fiel a la enseñanza de la palabra de Dios. Es ser uno realmente convencido de que Dios es amor para quien lo sigue, pero para aquel que se desvía, rechaza a Jesucristo, rechaza a Dios, vituperea contra Él, maldice contra Él, lo desconoce contra Él, se burla de Él. Ese es el que, en ese sentido, es Dios que descarga su ira, porque es que Dios es justo y es santo, 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 pero son 3 veces. De tal manera que nosotros lo que tenemos es que seguir al Dios Todopoderoso por medio de Jesucristo con su amor. El temor es someternos a la soberanía de Dios. Él es solo soberano. En eso consiste el temor. El temor no es tener uno miedo o tenerle miedo a Dios como uno le tiene miedo de pronto al jefe o al esposo o a la esposa o a algún enemigo. No, esa clase de temor no es la que se enseña en las Sagradas Escrituras. Temor, sumisión y reverencia delante de Dios. Sí, digamos que entonces continuando con esto y que pues estamos abordando este tema debido pues al análisis que hicimos del perfil de Joel, que hablábamos precisamente que uno de los temas que él habla allí es el juicio, ¿cierto? Que vendrá de parte de Dios a esas naciones, digamos como que pues uno que se fueron en contra del pueblo de Israel. ¿Recuerdas que eso lo mencionamos? Sí. Y otro pues ya ese día final, que es lo que estamos abordando acá, de juicio a todas las naciones. Pero también quisiera mencionar al oyente lo siguiente, y es que cuando nosotros entendemos nuestra relación con Dios de intimidad de todos los días, pues ya a nosotros la paz del Señor va a estar en nosotros y no vamos a sentir lo que Juan mencionaba, ese miedo de lo que va a pasar, de lo que va a acontecer, porque ahí es donde experimentamos la paz que sobrepasa todo entendimiento, que fue lo que dijo Jesús que había venido a darnos. Entonces, si como hijos de Dios que hemos sido nacidos de nuevo y que ahora tenemos una posición en Él, estamos teniendo esos sentimientos, pues entonces tenemos que ir a los pies del Señor y el Espíritu Santo nos guía y nos va a dar el discernimiento y la paz para poder hacer frente a esas cosas,
porque no es de Dios que nosotros vivamos con miedo, ¿sí? El temor, y me parece muy bien como lo explicó Juan, es esa reverencia a Dios, esa obediencia de que Él es Dios y le obedecemos porque Él es Dios, pero también amamos vivir en comunión con Dios y amamos obedecerle porque sabemos que Él entregó hasta su última gota de sangre por nosotros. Entonces, ¿eso cómo se experimenta y se logra? Todos los días leyendo la palabra, teniendo comunión con Dios, escuchando alabanzas, bueno, todas esas disciplinas cristianas que nuestro Señor nos dejó para que podamos crecer en nuestra relación con Él. Y en cuanto pues al tema, ya como tal, el mismo Señor también en los evangelios, no recuerdo las citas bíblicas, pero Él también habló de ese juicio final, ¿sí? Recordemos que uno de ellos fue lo de Lázaro, cuando Él habla, esta parábola que se da entre el rico y el Lázaro, Él ahí menciona de, también no me acuerdo muy bien, pero habla de ese juicio venidero, ¿cierto? También habla de ese crujir de dientes. Entonces, eso es una realidad y no hay que pasarlo por alto. Y nosotros como estudiosos de la palabra debemos todos los días, Señor, danos sabiduría para poder estar apercibidos, para poder estar preparados para tu venida, para el día que tú nos llames. Si nos tienes para tu segunda venida o para ese momento, pues que podamos cada día ser instrumento en las manos de Dios para alcanzar más personas que sean libres de la condenación eterna, que a la final es lo que nuestro Señor nos dice allí en Juan 3:16, ¿cierto? Que Él vino para darnos vida y para que ninguno se pierda, pero Él está buscando a esas personas también que hablemos a otros de Dios y les advirtamos de ese juicio, pero nosotros tenemos que creerlo, porque si nosotros no creemos en ese, pues ¿de qué vamos a hablar? ¿Cómo vamos a hablar convincentemente de algo que ni siquiera tenemos idea? Sí, y mira Marcela, que tú has, digamos, ubicado el centro del tema, que es el que realmente, si nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón, reina Cristo en nuestras vidas, y tenemos el poder del Espíritu Santo, y lo que decía Marcela, el estudio de la palabra, la oración, la alabanza a Dios, ¿de qué vamos a temer? Entonces nosotros como hijos de Dios nunca debemos tener ese temor de lo que pueda suceder. En este momento se puede desencadenar, eso se llama una tragedia cosmológica. Sí. Y mire que en Hechos de los Apóstoles en 2:20, cuando Pedro tomó la palabra, él revivió la enseñanza de Joel en el sentido de que el sol se apagaría y todo esto quedaría en tinieblas. Imagínense el sol. Pero también dijo que la luna se convertiría en sangre. Se pondría roja como esa sangre. Exactamente. Entonces, esas cosas de nosotros no debemos temer. Pero miren, en Tesalonicenses 2:2 dice, el día del Señor está cerca. No os turbéis. ¿Por qué nosotros debemos preocuparnos, amigo, de la guerra de Ucrania, de Rusia, del Medio Oriente, o de una guerra, tercera guerra mundial? ¿De qué nos vamos a preocupar nosotros? Y esto es lo que se refiere precisamente, Tesalonicenses dice, no os turbéis por nada. Sí. Y mire, en segunda de Pedro vuelve y recalca nuevamente, y dice Pedro en 3 días, vendrá como un ladrón en la noche. De tal manera que nosotros nunca podemos tener el temor, porque si el Señor viene a recoger la iglesia, pues ya sabemos que se daría el rapto. Imagínense qué gran bendición, cómo sería de hermoso para nosotros que se llegara el arrebatamiento y que nosotros no sufrimos la muerte ni sufrimos la corrupción, porque inmediatamente nuestros cuerpos son glorificados delante de Dios por medio de Cristo. Sí, y realmente todo esto lo que nos debe motivar, ¿qué es? Es hablar la buena noticia, es transmitir el mensaje de salvación. Porque lo más triste es que nosotros nos salvemos y nuestros familiares se queden. Como decía un pastor amigo en común con Juan,
que él se imagina así subiendo una escalera eléctrica, ¿no? Dice el pastor Carlitos Yomayusa. Y dice, yo me imagino así subiendo en una escalera eléctrica, todo elegante, listo a encontrarme con el Señor y mirar para abajo y que esté de pronto un hermano, esté de pronto un sobrino o un hijo, y que, O que y el ellos, hijo vea al o un papá ya. amigo, y le diga, tú, por qué no me dijiste? Pero yo te dije, pero solamente me dijiste una, no te dije tal, ¿y por qué no insististe? Entonces, eso es lo que nosotros nos debe mover todos los días, es, uno, a dar testimonio. Porque como dice, hay un pasaje en Isaías, no sé si es o uno de los profetas, que la sangre de esas personas caerá sobre nosotros. Si nosotros no les advertimos, si nosotros no les hablamos y no los hacemos el llamado, si no oramos, puede que esa persona definitivamente sea difícil hablar con esa persona. Oremos, intercedamos por ellos, pero ¿qué estamos haciendo? De pronto le damos más tiempo a las redes sociales. Tal vez tenemos más tiempo para ver televisión. Está bien ver un programa de televisión, yo lo hago con mis hijos, pero ¿qué tanto le dedico tiempo a la televisión o a las redes sociales antes que ir e interceder por esas personas? Porque en oración Dios nos escucha. Y Él hace que otras personas, una oración, por ejemplo, yo lo hago. Señor, pon en el camino de mis hermanas, de mi mamá, de mi papá, personas que le hablen de ti. Puede que yo no tenga, como dice la palabra, no somos profetas en nuestra tierra, pero que Dios ponga personas que les hablen a nuestros seres queridos de Dios. Entonces yo creo que el día del Señor, más que traernos tormento en nuestro corazón y muchas personas que entran en ansiedad, no, es bueno, Señor, yo estoy preparado para ese día, pero ayúdame y dame las herramientas, capacítame para yo poder hablar a otros, dame con tu Santo Espíritu el poder, ese fuego, como pasó en Pentecostés, que me lleve a hablar a otro, que fue lo que sucedió con los apóstoles. Los apóstoles se dispersaron debido a la persecución allí en Jerusalén, estaban allí en Jerusalén cómodos, hablando entre ellos, y a los que estaban allí en Jerusalén, ¿y qué hizo la persecución? Sacarlos de Jerusalén y llevar el mensaje a toda Judea, advirtiendo, porque ellos acababan de ver a Jesús ascender a los cielos, pero ya estaban hablando de la buena noticia para precisamente que esas personas fuesen libres de la venida del Señor. Ellos ya también estaban esperando que en cualquier momento el Señor Jesús iba a volver. Sí. Entonces yo creo que eso es lo que nos debe mover, que fue lo que sucedió con los profetas, con todos los sacerdotes que Dios allí en la palabra en el Antiguo Testamento, con los apóstoles y todos los siervos de Él que ha traído por todo lado, en Colombia, en el mundo entero, es hablándonos y que el mensaje del Evangelio sea extendido para que más personas sean libres de la condenación eterna. Entonces, eso es lo que nosotros debemos pensar. Y esto que tú acabas de decir es de suma importancia, es esencial entenderlo, cuál es la vida del creyente, cuál es la vida, en este caso, de nosotros, quienes seguimos a Cristo. Porque retomando lo que estaba indicando de todos esos actos de desobediencia del pueblo de Israel, desde la salida de Egipto hasta en el año 722, que los asirios llegaron y exterminaron las 10 tribus del norte. Dios mandó profetas como el caso de Jeremías, sí, el caso de Ezequiel, mandó esos profetas para el pueblo del sur, es decir, el reino del sur. Sí. Y estos profetas, especialmente Ezequiel y Jeremías, le decían al pueblo del sur, miren, obedezcan la palabra de Dios, esto dice el Señor, y les recordaba todo lo que había pasado en el norte. ¿Y sabe qué? Se pasaron. Sin embargo, por la misericordia de Dios, que ya está dentro de su amor y misericordia, hubo un remanente. Y ese remanente fue el que apareció en el rabinismo después de muchas cosas que ocurrieron durante más de 400 años del periodo intertestamentario, y fue el rabinismo el que rechazó a Jesús. Y allí hubo el surgimiento de la iglesia y el discipulado en Jesús, y a pesar de, fue 50 años, porque Jesús muere un poco más o menos en el año 30, y de ahí al año 70
hay más de 40 años. ¿Y sabe qué ocurrió? El pueblo tampoco obedeció y por eso vino ese juicio del que habla Joel, que ahorita vamos a enumerar algunos versículos, y por eso fue que realmente todo Israel quedó destruido en el año 70, no quedó piedra sobre piedra. ¿Por qué? Porque esa es la justicia de Dios, que si no lo obedece a su pueblo, pues lo extermina. Así de sencillo. No es que, como a veces se predica, que pues como Dios es amor, todos nos vamos a salvar porque Dios es amor. Sí, pero también es fuego consumidor. Quería destacar hasta acá. Y mire, Marcela, y amigo oyente, hasta el año 325, toda la iglesia fue fiel a la doctrina de Cristo. Y desde el año 325 se empezó a trabajar la existencia de lo que hoy se llama la iglesia romana papal, o católica, apostólica y romana, como ellos les llaman. Y ellos se apartaron totalmente del evangelio, se apartaron. Y por eso es que, bueno, yo nunca he estado de acuerdo con ese calificativo, pero es que muchos tratadistas hablan que realmente la iglesia romana papal es la ramera, porque se apartó totalmente de las enseñanzas del evangelio. Es una palabra muy dura, ¿no? Muy bastante, dura, sí. pero es que se apartó de la palabra de Dios y se puso a enseñar doctrinas de hombres, dogmas y cosas totalmente que nosotros sabemos que no son así, porque nosotros venimos de allá. Pero mire que viene la reforma y viene la posreforma. Miren, hubo una guerra contra los hugonotes, que eran una de las denominaciones que surgieron en el siglo XVI en Francia, se llamaban los hugonotes, y ¿sabe qué? La orden del Papa era exterminar a todo el que creyera en el Evangelio de Cristo de la Reforma. Y se salvaron unos poquitos, se fueron por allá a las montañas de los Pirineos, y allá después ellos llegaron a Escocia, todos los países norte, luego llegaron a Inglaterra, y ahí es donde surgen de esta denominación los puritanos, los anabaptistas, presbiterianos, una cantidad. Pero mire que no solamente, esto para indicar que no solamente desobedeció el pueblo de Israel al Señor, sino que la iglesia también, a través de la historia, ha desobedecido. Amigo oyente, reflexionen sobre hoy. Quiero hacer aquí concreto para darle la palabra a Marcelita. Reflexionen cómo está hoy la iglesia en el mundo. Amigo oyente, hay predicadores que descaradamente están negociando con el evangelio. Esa es una cosa horrible. Cuando el evangelio de Cristo se debe proclamar tal como está en las Sagradas Escrituras. Y eso es una desobediencia. De tal manera que esa descripción que hizo Marcelita, Dios te bendiga, porque eso lo confronta a uno, es que llegue el rapto y que llegue a una denominación que pase los 20,000 asistentes. ¿Cuántos de esos 20,000 se irán a ir con Cristo en el rapto? Muchos son los llamados, pocos los escogidos, Marcelita. Sí, entonces ya llegando a esta parte final, yo creo que como hijos de Dios, portadores de su mensaje, que como lo he aprendido en ese tiempo, el mensaje no es para, oiga, tal persona, no, usted que lo está escuchando, nosotros que lo estamos transmitiendo, es nosotros que estamos haciendo, ¿sí? Entonces, porque también lo que dice Juan, sí, las iglesias, y puede ser la iglesia grande o pequeña, no, acá es el punto yo que estoy haciendo para predicar y para que mi círculo más cercano, quienes, mis familiares, realmente sean salvos, porque a veces pensamos que es una tarea solamente del pastor, y lo leía que día precisamente en ese versículo donde hace ese llamado a pastores, ministros del evangelio, sacerdotes, ¿cierto? Es predicar la palabra para prevenirles y para que puedan ser libres de ese juicio final que vendrá para todas las naciones, porque si Dios, y también lo habíamos dicho, si Dios ha sido duro con su propio pueblo, el pueblo escogido de Él, el pueblo sobre el cual Él
tuvo ese favor especial. ¿Cuánto más con nosotros como iglesia que hemos sido comprado a precio de la sangre del Hijo de Dios? Debemos caminar con temor y temblor. Y reitero, y en esto yo creo que sí debe quedar muy claro, no es todo el tiempo estar con miedo, no, porque a Dios eso no le agrada. Es realmente que yo obedezco a Dios por amor, me nace, no me cuesta. O sea, no me cuesta obedecerle a Dios, no me cuesta hablar del Señor. Entonces aquí este llamado también para salvar a nuestros familiares por el poder del Espíritu Santo del juicio venidero es cada uno de nosotros. Somos responsables. No es el pastor el responsable de que mis hijos, de que mi familiar sea salvo. Soy yo. O sea, es Juan como sacerdote de casa, como padre de 4 hijos. Es él el responsable de que sus 4 hijos, o sea, conocedor de Dios. Yo como mamá de 2 hijos también soy responsable. O sea, ¿qué estoy haciendo? Estoy orando, estoy guerreando, estoy intercediendo por mi nación, por esas personas que aún están yendo rumbo a la condenación. Entonces, es eso, o sea, el día del Señor, mucha teoría, pero en la práctica, ¿cómo lo estamos viviendo? Para que ese día sean más personas las que sean salvas y que cuando me presente ante el Señor, yo le pueda presentar esas ofrendas a Dios de esas personas que fueron libradas de ese día de condenación. Bien, se nos ha agotado el tiempo. Todo esto que hemos hablado con Marcelita, amigo oyente, mírelo en Joel 1:15. ¡Ay del día! Destrucción por el Todopoderoso. Joel 2:5. También todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová. 11, versículo 11. Dice, esto es tremendo. Todo el campamento será fuerte al ejecutar la orden del Todopoderoso. Miren, en el 31 del 2, el sol se convertirá en tinieblas, ya lo hemos indicado, y la luna en sangre. El 3:14, muchos pueblos en el valle de la decisión, es decir, donde se va a juzgar en el trono que les describía en Apocalipsis, porque se acerca este día del Señor en el valle de las decisiones. Bueno. Amigo oyente, se nos ha agotado el tiempo. Gracias, Marcelita. Gracias a Alberto Garay en YouTube y a Raúl, tal vez lo vi ahí también en Facebook. Muchas personas nos estuvieron acompañando. Dios los bendiga por su asistencia. Y desde luego a Blanca Amparo y a Rubiela. ¿Que hay por ahí alguna petición o sino una? Sí, bueno, saludamos también a Samuel Suárez, a Aurora Franco, a Wendy Fontalvo, a Clarena, bueno, y a todos los que están ahí siguiendo esta transmisión. Hay algunas inquietudes, pero ya por tiempo, por el interno, le estaremos dando respuesta. Bendiciones para todos. Cordial saludo, gracias en el Control Master Lorena, que les habló en el Impulso Juan de Jesús Sánchez Aponte. Nos comunicaremos con ustedes para absolver las preguntas pendientes. Bendiciones. Bendiciones.